las religiones no cristianas en la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Se trata de un texto del Concilio Vaticano II, quizá el más interesante para una asignatura como la nuestra, de introducción a la historia de las religiones o de introducción al estudio de las religiones en el pasado y en el presente. ¿Por qué? Pues porque marca el gran cambio que se produce en el catolicismo en sus puntos de vista respecto de otras religiones que no sean cristianas, puesto que justamente esta declaración, que se denomina Nostra Aetate por las dos primeras palabras en latín con las que comienza, aquí les he puesto la declaración Nostra Aetate en una traducción a nuestra lengua, al español, y luego tienen el texto latino. Ambas las pueden encontrar en la web del Vaticano, en los archivos de textos de la web del Vaticano, y fíjense cómo empieza Nostra Aetate en nuestro tiempo o en nuestra época. Entonces aquí eso es característico de las declaraciones diversas que se emiten desde la Iglesia Católica, que suelen nombrarse, también las encíclicas papales, etcétera, suelen nombrarse por las palabras en latín en que comienza el texto, digamos que oficial, que es el texto en latín. Nostra Aetate trata de las religiones no cristianas, porque las relaciones con las religiones cristianas entra dentro de lo que se denomina ecumenismo, y ya hubo otra declaración conciliar al respecto de los temas de ecumenismo, es decir, los temas de relaciones con otras confesiones cristianas, de los católicos con los evangélicos, de los cristianos con católicos con los ortodoxos, etc. En cambio, esto se enmarca en lo que se denomina diálogo interreligioso. Y por tanto no es diálogo ecuménico, sino diálogo interreligioso. El diálogo con otras religiones que no sean la cristiana y con las relaciones con este tipo de otras religiones no cristianas. Se trata de una declaración que resulta muy interesante, está organizada, primero tiene un preámbulo, un preámbulo que explica la finalidad de la propia declaración, luego trata de una presentación de las religiones desde las más alejadas al cristianismo a las más cercanas al cristianismo, y por tanto empieza con los diversos pueblos y la idea que tienen de las fuerzas, aquí lo denomina fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana. Entonces, pues habla un poco, acto seguido habla del hinduismo, posteriormente habla del budismo, y ya en el siguiente nivel, ya, es decir, la parte 3 de la declaración, se acerca a las religiones, digamos, que tienen un tronco común, que podríamos llamar el tronco abrahámico. Empieza con los musulmanes y se centra evidentemente en Abraham, pero también plantea que honran a María y honran a Jesús, etc. Luego plantea la clave, digamos, de esta declaración, que es la relación con los judíos, lo que denomina raza de Abraham. Dice, el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Ya saben que el término raza no es un término muy a la moda. Sería bueno ir al texto latino a ver qué palabra han traducido por raza en español, para ver si lo que tenemos es quizá un problema de traducción más que de que la palabra original que estuviesen utilizando los padres conciliares, es decir, los obispos que votaron esta declaración, tuviese esas implicaciones que tiene la palabra raza. Entonces, pues, si les parece, vamos
al, al texto latino y llegamos a 4 y encontramos stirpe Abrahae. Dense cuenta lo que dice: Mysterium Ecclesia perscrutan sacra ec synodus meminit vinculi quo populus Novi Testamenti cum stirpe Abrahae spiritualiter coniunctus est. Dice estirpe, no dice raza. O sea, la palabra que utiliza en latín es stirpe, que quizá a nosotros nos hubiera, bueno, gustado quizá más que plantease aquí con la estirpe de Abraham, más que con utilizar el término raza. Entonces, bueno, pues plantea la cercanía entre el judaísmo y el cristianismo y plantean una serie de elementos clave. Indudablemente se posiciona contra el antisemitismo y dice algo que es muy interesante. Dice: no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que está planteando que cualquier posición de antisemitismo o antijudaísmo que repruebe al judaísmo por la muerte de Jesús no tiene el menor sentido. Y luego sigue con las persecuciones, que la Iglesia está contra las persecuciones, contra todos los hombres, y es consciente del patrimonio común con los judíos, etcétera, etcétera, y plantea esta cita que es muy, muy clara. Dice: la Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al Espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza, color, de condición o religión, y niega que se pueda sustentar una discriminación por este tipo de razones. Y finalmente nos da la fecha: Roma, en San Pedro, el 28 de octubre de 1965, y lo firma o lo rubrica, mejor dicho, yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica, que es el Papa Pablo VI. Aquí tienen el texto en latín por si quieren revisar, pero ya se habrán dado cuenta lo interesante que es a veces tocar este texto y ver las palabras, a ver cómo han sido traducidas al español y si esa traducción nos sirve o puede llevarnos a algún tipo de problema o confusión, a pesar de que evidentemente son excelentes traductores, pero son traductores que tienen su momento y tienen su época, y por tanto ahora podemos tener una sensibilidad diferente y puede resultarnos más interesante la palabra, como hemos visto antes, la palabra que se utiliza en latín desde el principio, que la palabra por la que se virtió en el año 65 esto al español. ¿Qué hay que hacer con este trabajo? Pues la finalidad principal es reflexionar sobre el nuevo tipo de relación entre la Iglesia Católica y las demás religiones que se deriva de esta Declaración Conciliar Nostra Aetate, que cambia radicalmente el panorama. Radicalmente. Es decir, que la Iglesia Católica cambió su posición hacia las distintas religiones y asociado con otras declaraciones y otros textos que salieron del Concilio Vaticano II, por ejemplo, el que defendía la libertad religiosa, pues lo que está planteando es un nuevo universo de relaciones con las demás religiones, que es un universo ya no adversativo, sino colaborativo. Así se podría plantear. Es importante ver las circunstancias que determinan esta declaración, que es una declaración no solo dedicada a temas judíos, pero que ya han visto que una buena parte, casi la mitad o quizá más de la mitad del texto, está dedicado o está asociado a el asunto del judaísmo. ¿Por qué? Pues porque hubo mucha crítica y todavía perdura, y hay
una gran controversia sobre si el Papa Pío XII, que fue Papa desde el 2 de marzo de 1939 hasta el 9 de octubre de 1958, es decir, 2 de marzo de 1939, antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, y es un papa que había tenido, bueno, pues relaciones con la Alemania en la que surgió el nazismo y que, respecto de lo que estaba ocurriendo en la guerra, algunos dicen que tuvo una posición tibia y otros que dicen que tuvo una posición directamente antijudía o antisemita. Entonces, bueno, pues había toda una controversia que ya les digo que sigue persistiendo y que autores, utilizando una multiplicidad de documentación, tanto algunos defienden que Pío XII salvó a un gran número de judíos, como otros que plantean que Pío XII tuvo una posición claramente contraria a los judíos y a la actitud y ponen en duda la actitud del Papa ante el exterminio nazi. En fin, el Papa siguiente, que fue Juan XXIII, que fue Papa desde el 28 de octubre de 1958 al 3 de junio de 1963, y que es el que puso en marcha el Concilio Vaticano II desde muy pronto, muy poco después de su elección, ya estaba solicitando un decreto sobre los judíos. Un decreto que, en cierto modo, posicionase al catolicismo y respecto de lo que estaba ocurriendo en ese mundo terrible del siglo XIX, el siglo XX, del antisemitismo, y aún más espantoso durante la Shoah, el exterminio de los judíos por el nazismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues solicita un decreto sobre los judíos, pero termina abriéndose por razones muy diversas el tema a otras religiones no cristianas, por problemas políticos con los estados árabes. Evidentemente, el Estado de Israel, la geoestrategia mundial en esa época de la Guerra Fría, determinaba que el Vaticano tuviese que tener un cuidado respecto de que una declaración sobre los judíos, en cierto modo extemporánea, porque estamos hablando de muchos años después de que se hubiera producido la Shoah, el Holocausto, extemporáneo, no en su momento, no en el año 45, no en el año 46, no en el año 47, sino que estamos hablando de 15 años después, más de 10 años después, pues pudiera empañar la relación con por lo menos los países árabes que estaban en ese tremendo conflicto que todavía perdura en el contexto del surgimiento del Estado de Israel. Entonces, y también en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, una solución que parece que tuvo una cierta importancia, dos contextos del mundo católico, el africano por el arzobispo de Dakar y el japonés, pues llevaron a abrir y a decir ¿por qué solo judíos y por qué no también con musulmanes? Y claro, desde la mirada de Japón, ¿por qué no más allá del mundo musulmán hacia esos mundos de Oriente? Eso hay que conectarlo y de un modo claro con lo que es el Concilio Vaticano II, convocado el 25 de enero de 1959 y que comenzó el 11 de octubre de 1962. Es decir, en el momento de la convocatoria del Concilio Vaticano II ya parece que había en la cabeza de Juan XXIII el que se hiciese un decreto se plantease un decreto sobre los judíos, algún tipo de documento en relación con lo que había, con el antisemitismo realmente, y el antisemitismo que en cierto modo impregnaba
algunas de las prácticas del catolicismo, podríamos decir, popular, pero en algunos casos también permeaba a autoridades católicas, y el caso español es particularmente quizá interesante en eso, ¿no? Como veremos en algún otro de los comentarios. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo termina? Termina el 8 de diciembre de 1965. ¿Y qué es? Pues el gran cambio en el catolicismo. Tiene, en fin, se abre a toda una serie de nuevas maneras de ver las cosas, en la liturgia, en todo. Y en lo que a nosotros nos interesa, la Declaración Dignitatis Humanae del 7 de diciembre de 1965, que plantea una clara defensa de la libertad religiosa y está muy conectada con la Nostra Aetate que ahora vemos, ¿no? Es una nueva actitud. También está conectada con el decreto sobre ecumenismo, el decreto Unitatis Redintegratio del 21 de noviembre de 1964. Está conectado con el 17 de mayo de 1964, la creación del Secretariado para los No Cristianos. En fin, todos estos documentos que los pueden ver en la página web del Vaticano y resultan particularmente interesantes a la hora de definir ese gran cambio que se ha producido, que se produjo con el Concilio Vaticano II en el catolicismo, que recordemos que es la forma de cristianismo más numerosa en el mundo, ¿no? Bueno, también se pueden ver, evidentemente, se trata de una declaración conciliar y por tanto es el punto de vista de la Iglesia Católica. Y es el punto de vista de los jerarcas de la Iglesia Católica, es decir, que muchos de los argumentos nos sonarán desde la mirada de analistas sociales como profundamente religiocéntricos. Es decir, hay un fuerte religiocentrismo en los argumentos de la Declaración Nostra Aetate, pero tiene la lógica del texto en sí, quién lo produce y el propio contexto de la misma declaración. Bien, ¿cuáles serían las pautas para un comentario sobre este texto? Pues indudablemente, dadas las características de lo que nos enfrentamos, en sí el texto como tal, y una redacción muy cuidada, el comentario puede realizarse perfectamente siguiendo el hilo argumental. Y es interesante caracterizar las diversas exposiciones y tonos empleados en lo relativo a religiones orientales, religiones monoteístas y los pequeños retazos que aparecen al principio respecto de otras formas religiosas que probablemente detrás, o sí, sin duda detrás, está una referencia a las religiones étnicas. Y evidentemente en el comentario no se puede dejar de plantear que es, desde el punto de vista, por ejemplo, del antisemitismo, un cambio radical de la forma de entender la cuestión por parte de los pensadores católicos, además de, por supuesto, por parte de los jerarcas de la Iglesia y en general de la Iglesia católica.